Damos gracias al Señor por sus vidas, por sus corazones. Le traigo un saludo, ya usted sabe de quién. Su amada pastora le envía saludos a cada uno de ustedes. Amén. Damos gracias a Dios por su vida. Hay un texto, déjeme decirle antes de cualquier cosa, le digo que ya están en franca recuperación. Se siente muy mejor, gracias a Dios. Ha sido un milagro esto que ha acontecido. Pero hay un versículo que está en el libro de los Salmos, Salmo 37, un salmo que me gusta mucho, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Eso está en el versículo 4, por ahí 4 y 5. Y esto que sucedió, amado, que aconteció, a veces uno como que pasa la película en cámara lenta. Y usted dice, espérate, a veces usted no asimila en el momento qué es lo que está pasando. Pero usted lo pasa en cámara lenta y le da para atrás y lo pasa al pasito y dice, pero mira, esto pasó así por esto y lo otro. El jueves pasado, yo fui a hacer una cita para Joyce, para una cura que tenía que hacerse en la rodilla de la operación que recibió. Y me dijeron, no, el doctor no está hoy aquí. Y todas las citas se movieron para el lunes. Bueno, no se pudo hacer ese procedimiento. El lunes yo tenía que ir a Santo Domingo a un asunto de la empresa y ese día precisamente ella me dice, no te vayas tan temprano. Yo siempre ese día que tengo que ir allá, tengo que irme a las 5 de la mañana. Me dice, no te vayas tan temprano que me siento como mal del estómago. Bueno, me fui a las 7, estuve con ella, le preparé algo ahí para ver si mejoraba. Y precisamente me fui, llegué a Santo Domingo y todo, y después me informan que ella se puso mal en la clínica. Pero lo que me llama la atención es precisamente que ese día, Dios sabe, obviamente, le iba a pasar eso. Y lo que le pasó en la clínica. Cuando hay un asunto cardíaco, el tiempo es determinante. Hay personas que por no llegar a tiempo a un centro médico, que por no atender a tiempo, se mueren. Y gracias a Dios, ella estaba, como yo decía, nadie quiere pasar por eso, en el lugar correcto, a la hora correcta. Encomendemos a Dios nuestro camino y confiemos en Él, y Él va a hacer. Doy gracias a Dios por cada uno. En esta iglesia no hay creyentes. ¿Usted sabía eso? Aquí hay hijos. Por cada uno de los hijos de esta congregación, por cada uno de ustedes, que cuando hay situaciones, no solamente de los pastores, cogen el asunto para ellos. Doy gracias a cada uno de ustedes. No quisiera mencionar nombres porque me va a fallar la memoria, pero ha sido un testimonio desde que todo empezó, desde que todo aquello aconteció, hasta ayer que pudimos volver a la casa. Ha habido hijos que llaman, que están presentes, que se preocupan, que oran, que organizan círculos, grupos de WhatsApp para orar. Informaciones que se saben fuera del país. Hasta los católicos han orado por la pastora Susa. Grupos de oraciones católicos que han orado también. Todo eso ha acontecido, amado. Dios nos permite a veces pasar por esos sustos, ¿verdad? Situaciones. Alguien me dijo, pastor, ¿y cómo usted puede tener ese control? No es un control. Mire, hay momentos que uno está asustado y que usted en su mente está media bloqueada. La gente quizá vea a uno, será la gracia de Dios, pero realmente uno está preocupado, bloqueado, porque somos seres humanos. Ahora Dios nos da la gracia, Dios nos da la sabiduría, nos da la templanza, nos da lo que usted ve a veces en una persona que está no es esa persona, es Dios. Depositemos siempre nuestros planes, nuestras vidas en sus manos y sabemos que pase lo que pase, Él tiene el control y Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Él toda la gloria y toda la honra. Amén. Damos gracias a Dios por su pastora porque ella está en la casa. El estudio que le hicieron del cateterismo reflejó que todas sus arterias están bien, gracias al Señor. Cuando el médico salió de hacer el estudio, me dijo, bueno, yo no encontré nada. Si ahí había algo, se fue, porque yo no encontré absolutamente nada. Amén.
Y ahora estoy yo en la casa, que creo que voy a comprar una soga más corta para amarrar a su pastora, porque ustedes saben cómo es ella. Ya está ahí queriendo llamar y que recibe llamadas, pues mira que tal cosa. Digo, tranquila muchacha, coge la cosa suave. Sí, ustedes saben cómo es ella. Pero damos gracias a Dios, ya está en franca recuperación y está bien, gracias al Señor. Amén. Damos la bienvenida a Rachel, que está por aquí, después de un tiempo de vacaciones fuera del país. Bienvenida a tu casa. Con un nobuchito más, ¿verdad, Rachel? Pero los flacos soportan eso porque ni cuenta uno se da. Así que bienvenida a tu casa. Qué bueno, las visitas que están aquí, qué bueno que están en este lugar. Bueno, amado, hoy continuamos con el estudio del libro de Nehemías. Amén. ¿Cuánto recuerdan a Nehemías? ¿Tenían alguna pregunta? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que decir? No, qué bueno. Gloria a Dios. En la semana anterior, no la que pasó, sino la anterior, dimos una introducción del libro de Nehemías. Hablábamos de algunos tópicos, ¿verdad? Algunas cosas del libro de Nehemías. ¿Alguien quiere decir algo de lo que hablamos así brevemente? Sí, Jairo. Y después Luna. ¿Por qué usted cree que Jairo se ganó una Biblia de estudio de regalo? No fue por estar activo siempre. Sí, claro, una sola carne. Sí. Gloria a Jesús. 1, 2. Ustedes están oyendo Okay. eso. Él no vino. Digo, no, yo no vine ese día. No, pero él se preocupó por saber que se habló. ¿Cuántos hacen eso? Alabado sea el Señor. Adelante. Y anoté algunas notas. Gracias. Dios le bendiga a todos. Yo no pude asistir ese día por cuestiones personales, pero investigué, gracias a mi hermano Máximo que me dijo que hubo una introducción. Entonces yo hice un pequeño estudio, una pequeña investigación y anoté varias notas. Anoté que Nehemías fue escrito por Esdras y era un solo libro junto con Esdras. ¿Me escucha bien? Sí. Nehemías fue fue un copero real, que es un cargo modesto en una ciudad de la capital de Persia. Él sentía un peso enorme por el pueblo de Judá. También anoté que era un libro histórico que completa a Esdras, ya lo mencioné. Y cronológicamente es el último libro del Antiguo Testamento. También pude anotar en lo que investigué que se dice que fue un líder liderado por Dios y un seguidor seguido. Un hombre de liderazgo y de carácter liderado por Dios. Luna. Gloria a Dios. ¿Se oye? Bien, pastor, usted decía en aquel entonces que el libro de Nehemías, sí, el libro de Nehemías es como una continuidad del libro de Esdras. Esdras tenía su función en aquel entonces, que era la enseñanza del Pentateuco, las letras, etcétera. Pero viene Nehemías a levantar los muros, porque en medio de eso, de que Esdras estaba en sus asignaciones también, Nehemías, los muros seguían derribados. Entonces, esta era la preocupación de Nehemías, y vino a restaurar los muros. ¿Qué pasa? Que en este entonces, como normalmente acontece, cuando usted intenta hacer algo para Dios, decía usted en aquel entonces, hay una oposición. Cuando Nehemías llega a restaurar estos muros, entonces salen unos individuos que se oponen, que van en contra de esto. Así es cuando cada uno de nosotros, cuando uno intenta hacer algo para Dios, siempre hay alguien que se va a levantar. Dice que Nehemías estaba enfocado, eso es una parte muy importante, era el enfoque que tenía Nehemías, que no había nada que lo distrajera, que él estaba en lo suyo, decidido, entregado a
a esta causa, a la causa de Dios. Y en un momento también Nehemías le pidió permiso al rey, y el rey se preocupó también. ¿Qué tiempo tú vas a durar para allá? ¿Cuándo tú vienes? Tú sabes, cuando el hombre importante se va a despegar, el rey se preocupa. Entonces le dio el permiso, le abrió carta, le abrió camino. Nehemías le dijo que hablara con algunos reyes también, para que no tuviera impedimento para él llegar a cumplir con esa misión. Amén. Lo dejamos hasta ahí. Amén. No me tiran, espero que no. Aleluya. También nos decía en el estudio que los muros eran muy importantes en aquellos tiempos. Y por eso era ese sentir, ¿verdad?, de volver a reconstruir los muros. Y también usted nos decía que a través del estudio, que Nehemías pudo, ¿verdad?, con esa visión que él tenía y ese gran discernimiento, no se desenfocaba. Por eso usted decía que a veces es muy fácil desenfocarse. Dice que por eso debemos de tener cuidado en todo, para no desenfocarnos. También dice que, como decía Luna, que él salió con tiempo limitado. Salió Nehemías. Eso lo dijo Noemí, que él oraba. Y también algo importante, aparte de que él oraba, él motivó al pueblo. Él motivaba al pueblo, pero luego algunos perdían esa motivación, ¿verdad? Ya sea por aquellos enemigos que se levantaban y por otras cosas. Y también usted nos decía que cuando estamos conectados no necesitamos motivación, ¿verdad? Cuando estamos conectados, dígase en oración, porque la motivación viene del Espíritu Santo. Y también decimos que esto fue escrito para nosotros, o sea, todo lo que se puede ver en ese libro de Nehemías, toda la construcción del templo, los enemigos, cómo era Nehemías, su ejemplo, es para que nosotros, ¿verdad?, nos reflejemos ahí y le pidamos a Dios no cometer los mismos errores. Finalmente Adalberto quería decir algo. La primera. Dale el micrófono a Adalberto, yo creo que ya no suena. Sí, lo que pasa es que con la grabación, la gente que está por internet no escucha lo que ustedes dicen. Por eso es que damos los micrófonos, para que se pueda escuchar. Ahí vamos. Sí. Gracias. Adelante. Un momento, estoy de servicio, me disculpa. Bien, aprendí 3 cosas importantes de los primeros 3 capítulos de Nehemías, particularmente del capítulo 1, del 4 al 7. Aprendí, lo primero fue a ser una persona sensible a las cosas de Dios, pero también a las cosas de los demás. O sea, eso, a no ser apático, ¿verdad? Tener apatía por las cosas de los demás. Saber que quizá yo tengo todo, pero hay otras personas que lamentablemente le falta. Y a nosotros nos sobra muchas veces. También aprendí que wow. Bueno, lo tengo aquí. La importancia de personas que sepan ir ante Dios y orar, pero orar de la manera correcta. No como muchas veces nosotros oramos, que tenemos una situación y vamos corriendo. Padre, tú sabes, mira esa situación. Aprendí de Nehemías a llegarle a Dios. Santo eres, grande eres, Espíritu Santo. En buen dominicano, te mareo. Me humillo ante ti
te exalto y luego pues voy a lo que quiero. Eso vi en Nehemías. Y tercero, que es importante que en el pueblo de Dios haya una persona o varias personas que puedan recordarle a Dios las promesas que un día Él nos hizo. Porque en el 7, particularmente en el verso 7 del capítulo 1, si hubiese sido para Instagram se desbloquea de una vez. Seguimos aquí. Dice, en el 8, perdón, acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo Moisés, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Gracias, Adalberto. Gracias a todos ustedes por participar. Y no sé la forma, cada persona tiene una forma de aprender, pero muchas veces cuando nosotros hablamos de lo que ya hemos oído, como que ese pensamiento se afianza en nuestra mente y eso se queda ahí. Así que en cuanto tenga la oportunidad, haga esa práctica, hágalo para que lo que usted ha estudiado se le quede más en su mente. Así que los que son maestros, profesores, saben eso. Mientras más usted enseña algo a los alumnos, ese pensamiento se afianza así. Entonces, oramos al Señor. Padre, presentamos en esta hora tu palabra que va a ser expuesta. Gracias por cada una de las personas aquí presentes. Oramos para que lo que vayamos a hablar, Señor, quede en los corazones. Tu palabra preciosa en cada vida, en cada corazón. Oramos para que haga una obra poderosa de cambio, de transformación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, continuamos entonces con Nehemías. Hablábamos también que Nehemías no era un sacerdote, ¿verdad? Ni tampoco era un levita. Nehemías era un laico. Y decíamos que un laico es una persona que tiene el conocimiento, tiene, ¿verdad?, la devoción y que sobre todo tiene la carga de hacer cosas para Dios. Hay gente que son llamadas, gente que pertenecen a una descendencia quizás, sobre todo en el Antiguo Testamento, personas que tienen asignaciones, responsabilidades, pero hay gente que muchas veces trabajan hasta secularmente, pero su formación o más bien su vocación es tan fuerte que a veces las personas lo ven y dicen, no, pero ese es pastor o ese es un evangelista. Y resulta que no, es una persona que tiene esa devoción, esa gracia a hacer algo para Dios, pero no necesariamente es de un linaje, no ha sido tomado como pastor o como ministro en ningún lugar. Y siempre usted lo ve con esa carga y esa dedicación a la obra de Dios. Nehemías era un laico, una persona con el conocimiento de la palabra y con la devoción a Dios para hacer las cosas de Dios. Dice que él trabajó con Artajerjes I, rey de Persia. Era copero del rey. El ser copero del rey, quizás usted dice, bueno, eso es una posibilidad ahí. No, el ser copero, quizás mucha gente desearía tener la posición de ser copero. ¿Por qué razón? Porque era una posición de estar cercano al primer mandatario, al rey de la nación. Y el copero se convertía en una persona de suma confianza del rey. Él obviamente era la persona que tenía que probar los alimentos del rey, sobre todo el vino que tomaba el rey, por si acaso lo querían envenenar. Pero aparte de eso, tenía entonces suma confianza con el rey. Y se dice, según los historiadores, que los coperos podían tener inclusive hasta la influencia en el rey, dándole algún consejo, alguna sugerencia. Entonces, Dios pone personas específicas en lugares específicos para funciones específicas, sobre todo dentro de las cosas de Dios, dentro del pueblo de Dios. Y Nehemías estaba allí. Nehemías estaba precisamente en el palacio del rey. Decíamos que Nehemías no había nacido en Jerusalén ni en ninguna de esas ciudades de allá que había sido arrasado, que había sido destruida. No, Nehemías nació en el cautiverio y aún así desarrolló ese amor por esa patria, por ese lugar de sus ancestros, de sus padres,
como él menciona, de los sepulcros de sus padres. Ya lo que quedaban allí era como quien dice sepulcros, ¿verdad? Y una nueva generación había subido. Nehemías había nacido en el cautiverio, pero amaba a su nación, amaba a Dios, amaba la palabra de Dios, conocía también la palabra de Dios, vivía por ello y esperaba quizás la oportunidad de hacer algo por Dios. Acuérdese, en el lugar donde usted está, Dios lo pone para una función. Nehemías estaba allí, en aquel lugar, para algo específico. Así que había llegado la hora, el momento especial para Nehemías. Era un hombre de confianza del rey. Al hacer eso, amado, Nehemías dejó una posición muy cómoda que tenía. ¿A cuánto le gusta la comodidad? Cuando usted está cómodo en un lugar, usted está muy bien aquí, qué sé yo, usted va a su casa, come en su casa, su trabajo, la iglesia, casa, trabajo, iglesia, casa, cómodo, duerme con aire acondicionado, tiene quizá un buen salario, tiene amigos, personas que lo conocen en la ciudad, no hay un problema que usted se le presente, que usted no lo pueda resolver. Eso nos gusta a todos, pero llega un momento donde se presenta una situación que te va a incomodar, y muchas veces Dios permite eso y saca a la persona de su confort, de su comodidad. ¿Qué va a pasar cuando llegue ese momento? Y precisamente eso fue lo que pasó con Nehemías. Había una necesidad, había una situación en aquella ciudad de sus padres y él dejó toda su comodidad al lado del rey, en la confianza del rey y de su esposa, la gente que conocía, la influencia que tenía por estar en esa posición. Él dejó todo aquello y se fue a hacer una función que Dios ponía en su corazón. Acuérdese, él no tenía una responsabilidad dada, él no era un sacerdote, él no era una persona que se le puso sobre sus hombros esa responsabilidad. No. Dios puso sí en su corazón el hacer eso y dejó aquella comodidad para irse a aquel lugar. Dice que tuvo que superar los desafíos internos y externos para poder reconstruir los muros de la ciudad de Dios. Era un excelente administrador de las cosas de Dios y de la gente. Era un hombre de oración. Era un hombre que oraba, era un hombre que estaba siempre delante del Señor. Vamos a leer en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a leer unos cuantos versículos, ¿verdad?, de este maravilloso libro. ¿Estamos ahí? Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Era una persona que se preocupaba por aquella nación. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos despreocupamos por las cosas de Dios? A muchos de nosotros solamente quizás venimos a la iglesia, venimos, pero hay necesidades muchas veces que están en el pueblo de Dios que a veces no le prestamos atención. Puede ser en tu iglesia, puede ser a nivel de otro lugar, necesidades que hay. Pero dice que él preguntó cómo estaba el pueblo, cómo estaba la ciudad, cómo estaba, ¿verdad?, la gente, su gente, el pueblo de Dios. Y cuando escuchó esa respuesta, realmente hubo una gran angustia en el corazón de este hombre. Dice que los judíos habían estado en un gran desprestigio. Amado, hay que pensar en la historia. Dice que el que no conoce su historia puede repetir los errores. Pero cuando usted conoce la historia de alguien, hay veces que usted ha conocido un personaje de la ciudad y dice, ese hombre era millonario, multimillonario, y usted lo ve caminando a pie, quizá con una ropa media
Y usted empieza a meditar, ¿qué pasó ahí? ¿Y por qué anda así? ¿Y por qué está en esa situación? Y dice que el pueblo de Dios, a pesar de las oportunidades que Dios le había dado, estaba entonces en un desprestigio. Hay cosas en un momento dado que usted puede sentir, como decían por ahí, la vergüenza ajena. No es usted, no le pasó a usted, pero usted siente como si fuera usted mismo. Así se sentía Nehemías, con esa visión de todo aquel panorama de Israel, todo destruido, las puertas puestas a fuego. La gente, a pesar de haber tenido hombres de Dios como el mismo Esdras y como también el otro personaje que fue de primero, Zorobabel, no había el pueblo recapacitado. Sus murallas todavía estaban caídas. Y todo aquello, amado, era un panorama triste. Y precisamente entonces Nehemías se siente deprimido al ver todo aquello. A veces recibimos noticias que nosotros como que ni nos va, ni nos viene. Como que nos da lo mismo. Nehemías no tuvo la actitud de mirar para el otro lado. Él vio el desprestigio y vio todo aquello y no puso en su corazón una actitud como de indiferencia. Hay veces que nosotros podemos decir, bueno, hay una situación, vamos a orar por eso. Oye, pero qué lamentable que esté pasando eso, qué triste. Y quizá usted tenga una actitud así, de quizá ponerse como lo dicen las demás personas, pero no hay una iniciativa. Nehemías no hizo eso. Nehemías se movió en su corazón y reaccionó. El versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Ven la actitud de Nehemías? Cuando él escuchó lo que pasaba en aquel lugar, él no simplemente dijo, bueno, qué triste, lo siento mucho, oraré por eso. No. Él se sentó, él se deprimió, él ayunó por aquello que estaba aconteciendo. Y ciertamente, amado, todo aquello que pasó en ese escenario donde él estaba, llegó a lo más profundo de su corazón. Hay oraciones que quizá usted la dice, Señor, oro en este momento por los que no tienen alimento, por los niños desnutridos del África, oro por los enfermos, oro. Pero hay oraciones que llegan al corazón de Dios. Hay cosas que usted lo hace de lo más profundo de su corazón. Hay cosas que usted, hay oraciones que usted hace, que usted, el Espíritu Santo le dice a su espíritu, al suyo, wow, de verdad que te conectaste, de verdad que esa oración subió al cielo. Y precisamente eso fue lo que pasó en ese momento con Nehemías. En los versículos 5 y 6, él empieza a orar y dice, te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué corazón, amado. Qué corazón tan maravilloso. Estamos hablando de gente que pecaron muchos años atrás. Personas que pecaron en esa temporada también. Él nunca había estado ahí. Él nunca había participado en esos pecados de ese pueblo. Él nunca había hecho ninguna de las aberraciones que hicieron. Pero él dice, nosotros hemos pecado. Nosotros hemos fallado. Qué identificación tan profunda por aquella nación, por el pecado de su pueblo. Cuando usted habla así, amado, es porque usted está muy comprometido, está de corazón en ese asunto. Yo creo que nosotros muchas veces tenemos que meternos como en el traje de Nehemías. Entrar en la figura de Nehemías. Ser nosotros Nehemías en este tiempo. Preocupados por las necesidades y las situaciones que hay en el pueblo de Dios. Cuando un ministro peca. Cuando un hermano se descarría. Cuando hay una necesidad material. Cuando hay que restaurar a alguien. Cuando hay situaciones difíciles que se presentan dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? Decimos, voy a orar por eso,
decimos, qué lamentable que pase eso en el pueblo de Dios, o realmente nos duele, realmente sentimos nosotros como punzada dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ciertamente somos nosotros. Y vuelvo y repito, Nehemías, aunque no estaba entre los nacidos en aquel tiempo, había nacido en el cautiverio, en estas ciudades, ¿verdad?, que no era de Jerusalén ni mucho menos, pero su corazón estaba allá. Y su latir era por su pueblo. Qué tremenda influencia habrán hecho sus padres en su educación y en su formación como cristiano, como hijo de Dios, como conocedor de la Torá, conocedor de la palabra de Dios, que aún no habiendo nunca ido a ese lugar, aún conocía su costumbre y conocía la necesidad de su pueblo. Es maravilloso ver un corazón como el de Nehemías. En los versículos de 6 en adelante, amado, que no lo vamos a leer, él empieza, y Adalberto hizo una reseña, él empieza a proclamar la palabra y la promesa del perdón si hay un verdadero arrepentimiento. Ustedes se acuerdan, en días pasados cuando estudiábamos, creo que era Crónicas o Reyes, donde Salomón dedicaba el templo y hablaba acerca si tu pueblo, ¿verdad?, que invoca tu nombre, si pecare, si se apartare de sus caminos, si realmente se fueren de tu presencia, si no fueren obedientes, y tú los esparcieses sobre la faz de la tierra, si se arrepintieren de nuevo, tú lo perdonarás. Entonces, un hombre como Nehemías empieza a orar, esa oración que empezó ahí, y a decir, Señor, tú dijiste que si realmente tu pueblo se apartare, pero si se volviere otra vez a ti, tú lo perdonarías. Y empieza a orar al Padre, a orar al Dios del cielo, como dice ahí. Y toda aquella palabra, amado, salen del corazón de un hombre que tiene carga. ¿Carga por quién? Por el pueblo de Dios. Para que todo aquello que está vuelto un desastre, vuelva a ser lo que era. Para que la riqueza, el esplendor, el temor a Dios y todo lo que realmente, la adoración al Señor, había un tiempo, eso pudiera volver de nuevo. Y allí se encontraba un hombre como Nehemías orando por eso. Esos versículos de ahí es una oración de arrepentimiento y una oración clamando a Dios que tenga misericordia y que perdone al pueblo si realmente se arrepintiere de corazón. Pasamos al capítulo 2, amado, y dejamos el capítulo 1 y leemos los primeros versículos del 1 al 3. Dice, dejamos, ¿verdad?, ya la noticia que le dieron. No sé si fue debajo de una mata que él estaba ahí o se reunieron en una plaza, se bebieron un café. No sé si fue en la casa de alguno de ellos que se reunieron y él recibió esa noticia. Y eso produjo en su cuerpo, en su espíritu, en su alma y en todo su ser una reacción. Cuando usted le dan una mala noticia, algo que le dicen, mire, si alguien lo conoce a usted, desde que usted entre por esa puerta, va a decir, fulano, ¿qué te pasa? Tú no eres así. Vamos a leer para no contar la historia antes de él. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, algo importante, el copero del rey no podía ser una persona que trajera depresión. ¿Cómo tú estás, copero? Ay, esto sí está mal, rey, una cosa terrible. Mire, yo no sé ni cómo yo vine a trabajar hoy, rey. No, mire. Si el copero se presentaba, tenía que tener buen ánimo. Dice que él nunca había estado triste. Eso era currículo vital, alegre siempre, contento. Y dice, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. No es un asunto de que, ¿qué te pasa, mi hijo? No. Es que realmente si tú no tenías la condición correcta, tú podías tener graves problemas delante del rey. Entonces por eso que él dice que él temió en gran manera. Amado, cuando usted tiene algo en su corazón, su rostro lo refleja. Cuando realmente hay algo que le afecta, así como lo es para la alegría, también es para la tristeza. Si usted recibió una buena noticia, qué sé yo, le dieron visa, su rostro se le ve.
Recibió el premio. Son unos ganchos que el pastor tira, a ver. Recibió que le aumentaron el salario, el negocio fue próspero, recibió ganancia, aún cosas espirituales, Dios sanó, Dios hizo, su rostro se le ve la alegría. Pero cuando usted recibe una mala noticia, por igual el rostro refleja su decaimiento. Sus hijos, cuando entran por la puerta y usted le ve su cara, usted dice, a este le pasa algo. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Lo mismo las esposas con los esposos. ¿Qué te pasó en el trabajo? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te sucedió? En el rostro se refleja cómo está la persona. Y eso le pasó precisamente a Nehemías. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Eso era lo que había en el espíritu, ¿verdad?, de un hombre como Nehemías. Tristeza por saber todo aquello que había acontecido en aquel lugar, y eso se reflejó. El ser copero le daba a Nehemías mucha confianza, amado, y consideración delante del rey. Era una persona, era una posición muy buena la de Nehemías. Pero el rey vio su rostro y lo cuestionó, y él simplemente expresó lo que le pasaba. Él no se puso a inventar cosas. Qué bueno hablar la verdad. Hablar lo que usted siente. No inventar cosas. No, rey, fue que me cayó mal. No, lo que me pasa, rey, es que me dieron una noticia no buena de la casa de los sepulcros de mi padre. Y yo, qué sé yo, me siento así por eso. Recibí esa noticia. Y eso, amado, obviamente que tiene una reacción. En el el versículo 4... dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ay, amado, hay veces que usted tiene tiempo de orar al Dios de los cielos. Pero hay momentos donde la oración que usted tiene que hacer es muy corta. Estamos hablando que ellos están conversando. Estoy triste, está triste el muchacho, qué sé yo. Pero llega el momento donde hay que dar respuesta en ese momento. La oración de Nehemías, y no fue una oración larga. Me imagino que habrá sido una oración de algunos 30 segundos. Ay, ¿y qué le digo a este hombre? ¿Cómo le entro? ¿Cómo empiezo? Pero él dice que él oró al Dios de los cielos. Jesús dijo que cuando llegaran ciertos momentos, el Espíritu Santo pondría en cada uno de nosotros lo que hemos de decir delante de reyes y delante de personas importantes. Qué importante es estar conectado con Dios y hablar con el corazón en la mano. Decir lo que el Espíritu Santo te pone en el corazón para hablar. ¿Y qué habrá dicho Nehemías? Realmente las palabras que salieron de su corazón. La casa de los sepulcros de mis padres. ¿Qué tú pides, Nehemías? Dime, ¿qué tú quieres? Porque ¿en qué te puedo ayudar entonces? Y ahí viene entonces todo lo que le pidió. Dice que Nehemías pidió con gracia. Le pidió la gracia para ir a Jerusalén. ¿Y qué pasó? El rey se lo concedió. Aún carta de presentación. Ustedes recuerdan que cuando Esdras pidió lo mismo delante del rey, Esdras dijo, el Dios de mis padres, de nuestros padres, ha dicho así y me ha concedido ir allá, o deme la concesión para ir allá. Y la palabra de Dios estaba ahí. Esdras después como que se emocionó y dijo tantas cosas. Le daba entonces vergüenza de decir, dame guardia, dame recursos, dame. Y dice que se fue calladito, encomendado a Dios. En el caso de Nehemías no pasó lo mismo. Él recibió carta de presentación. Acuérdense, amado, que no era como ahora. Usted va de una ciudad a otra, de un país a otro, y usted ve todo habitado. En ese tiempo no había comunicación de internet. No existían muchas de las cosas que vemos en este tiempo, no. Usted llegaba a otra ciudad y quizá nadie lo conocía, ni nadie había escrito acerca de usted. Entonces tenían que tener carta de presentación con el sello del rey para saber entonces quién era usted. Así que él se va a de aquel lugar, y se va con esa carta de presentación, pero también con un acompañamiento de parte de lo que era el ejército del rey.
Él no se fue solo. Él se fue con todo un séquito de personas. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice que al llegar entonces a aquel lugar, vine luego los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. Él envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea que Nehemías no llegó como Esdras. Esdras llegó con la gente, con la gracia de Dios, más que suficiente, pero con la gracia de Dios. Llevaron terreno, llevaron tesoro, llevaron cosas, pero fue con la gracia de Dios solamente. Ahora, Nehemías fue con carta de presentación, muchas puertas se le abrieron. Dice que él había pedido también madera y cosas para hacer la obra, para hacer el trabajo. Y precisamente llegó a aquel lugar. Repito el versículo 9. Vine a los gobernadores del otro lado del río y les di carta del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea que no fueron dos gentes ni tres, no. Envió personas para que estuviesen con Nehemías. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? Hay gente que no se van a poner contentos cuando a usted le vaya bien. Cuando el puesto se lo den a un cristiano. Cuando el negocio se lo den al hijo de Dios. Cuando usted pueda mostrar algún motivo de superación o pueda tener una superación, hay gente que no le va a agradar eso. Usted va a empezar a caer mal. Hay gente que no concibe que al cristiano, que al que le sirve a Dios le vaya bien. No, la idea que se tiene que los cristianos siempre tienen que ser gente pobre, gente ahí que siempre están orando por 100 pesos, que andan medio con ropa media ida, y cuando ven que alguien puede comprar un vehículo del año, esto está raro esa cuestión. ¿Y cómo es eso? Pues yo me voy a estar convertido. A los pastores no tiran mucho. Pues yo me voy a meter a pastor. Y todo eso acontece, amado, cuando hay prosperidad y cuando hay algo que se avecina a favor del pueblo de Dios. Desde ese tiempo estamos viendo eso. Sanballat horonita y Tobías, siervo amonita, cuando se orejearon, y toda esta gente, me imagino, este séquito del rey, todos estos caballos y gente, ya usted sabe, trajeado con vestidos reales. ¿Y quién es este hombre, verdad? ¿Y quién es esta persona? Y estos guardias con vestiduras de quizás reales del rey, esos guardias que eran de ese entonces, que eran imponentes y tenían caballos diferentes a los caballitos que tenían en la ciudad. Imagino caballo alto y con... Ya ustedes saben. ¿Y esta gente qué serán? ¿Qué es lo que van a hacer? Averiguando y tanteando. Cuando él oyó eso, dice que ellos no se sintieron contentos del bien de los hijos de Israel. Hay una promesa que pesa sobre aquellos que quieren el bien de los hijos de Dios. Dios los va a bendecir. Dios también los va a prosperar. Dios los va a cuidar. Así que la oposición empieza en aquel lugar. Nehemías pidió permiso, pidió escolta, pidió todo lo que había en aquel momento para empezar aquella obra. Así que empiezan ya a tener oposiciones. Hay otro personaje que va a aparecer más adelante, que es Gesén el árabe. Así que esas oposiciones estaban ahí, amados, desde ya. Cuando Nehemías llegó a aquel lugar con todo aquel séquito, los dos se preguntaban quién sería aquel personaje, o todos se preguntaban quién sería aquel personaje. Luego de que se enteraran que era el copero del rey, entonces dijeron, es que este hombre viene de parte del rey, aquí hay poder. O sea que ellos vienen entonces a trabajar para reconstruir estas ruinas, ¿verdad? Estas murallas caídas. Todo eso, amado, fue motivo de mucho hablar y de mucho cuestionar y de mucho ver qué podían hacer para hacer obstáculos en las cosas del Señor. Versículos 11 y 12. Vamos a ver algo que hace Nehemías en aquel lugar. Versículos 11 y 12. Adelante, sí.
Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Nehemías llegó a aquel lugar, y algo que me llama la atención es que Nehemías no era un hombre, permíteme, excúseme la palabra, no era un hombre bultero. Yo sé que el dominicano me va a entender. No era un hombre que estaba haciendo, ¿verdad?, alarde de que yo soy el copero del rey. Hay gente que, si usted quiere conocer a Pedrito, dele un carguito. En el caso de Nehemías, Nehemías no era así. Nehemías era un hombre humilde, un hombre que, a pesar de tener su posición, como decíamos en la vez que nos reunimos la última vez, era un hombre que estaba enfocado en hacer la obra de Dios, no en proyectarse él. No decir yo soy fulano y yo voy a hacer esto. Ahora aquí hacen una acera así en la calle. Aquí está trabajando ni siquiera el ayuntamiento, fulano de tal. El nombre del síndico para que se vea que es él. Aquí se trabaja, el presidente, este puente lo hizo. Nehemías no fue con esa mentalidad de proyectarse él como persona. Lo primero que hizo fue rodear la ciudad y ver cómo era la condición. Y Dios sí había puesto en su corazón hacer la obra. Así que él no fue con mucha gente, él prácticamente fue solo. Dice, me levanté de noche, devuélvelo. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Dios había puesto una carga, Dios había puesto algo en él para él realizarlo, pero él no se lo dijo, simplemente se limitó a dar un recorrido y ver lo que había en Jerusalén. Y dice que solamente había en ese momento la cabalgadura en el cual él andaba. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Era tanto el escombro, según dice la palabra, y tanto el desecho, que en un momento dado ni con los caballos podía caminar. Y tuvo que caminar a pie, hacer ese recorrido a pie. Hay momentos, amado, donde Dios te va a permitir tú poner las manos en el arado y tú estar empapado de las cosas que están sucediendo. Nehemías no fue solamente a dar órdenes, ni a decir cómo se habían de hacer las cosas. Nehemías fue allá a poner manos a la obra. No fue solamente a mandar y a decir lo que había que hacer, sino él fue a hacer el trabajo poniendo él mismo las manos en el arado, en la obra que había que hacer, conjuntamente obviamente con los de su pueblo. El versículo 16 al 17, por último, dice, y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una palabra, una disertación al pueblo, los que estaban con él, acerca de trabajar. Él no fue allí a otra cosa, él fue allí a trabajar, a hacer la obra que Dios había puesto en su corazón para hacer. Amado, cuando hay una situación, no necesariamente tiene que haber mucho discurso. Si usted ve una necesidad, si usted ve algo que hay que hacer, simplemente hágalo, simplemente póngase de acuerdo, simplemente diga voy a hacer esto y lo que estén conmigo, acompáñenme. Mi plan es este. No hay que hacer grandes pancartas y grandes cosas, solamente expresar lo que Dios ha puesto en su corazón. Y mire, como decía el día pasado, Dios le pone a usted a hacer una cosa, usted es una herramienta para algo específico en esta vida. Usted no está en la tierra para que haya más gente. Para algo Dios lo tiene a usted, lo ha preparado. Para alguna situación especial, Dios llamó a un hombre como Esdras para enseñar la palabra al pueblo. Pero el primero fue Zorobabel. Dios lo llamó para traer un pueblo numeroso de más de 50,000 personas. ¿Para qué? Para edificar el altar, edificar el templo. Pero entonces viene Nehemías con otra función que no fueron las primeras. Nehemías solo vino con soldados y algunas
algunas cosas, ¿verdad? Pero él vino a reedificar entonces las murallas. Ven, cada uno tiene una función. Cada uno tenemos una función en el cuerpo de Cristo. A cada uno Dios lo llama con algo especial. ¿Qué Dios habrá puesto en tu corazón para hacer? Lo que hizo Esdras no lo hizo Nehemías. Lo que hizo Nehemías no lo hizo Esdras. Cada quien Dios lo llama con una función específica. Qué importante. Leamos ya la última parte aquí. Podemos apreciar que Nehemías estaba actuando con cautela y buen criterio al realizar su trabajo para Dios. Mostró una sensibilidad tan grande a los planes de Dios y a su cumplimiento y a su propia responsabilidad ante ellos. Amado, es importante en nuestro corazón es tener esa sensibilidad. La oración aquella de la canción, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir, Señor, con tu corazón. En realidad, solo Dios puede transformar a una persona de tal manera que sea de verdad un hijo suyo y que ame a su Señor hasta el punto de sentir la imperiosa necesidad de agradarle y servirle. Dios pone en el corazón de nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Si oyeres hoy su voz, y ese versículo lo usamos para que el convertido, los que no conocen al Señor vengan a Cristo. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Ese versículo está bonito para la salvación y gloria a Dios, y es así. Pero cuánta palabra también el Señor le habla, aquellos que hemos sido lavados, que hemos sido, ¿verdad?, traídos de las tinieblas a la luz. El Señor nos da palabra acerca de ciertas cosas y a veces endurecemos el corazón, amado. Hay gente que Dios le dice a esto y no lo hace. Hay gente que Dios le dice, y a nosotros nos ha pasado, darle un abrazo a fulano y no lo hacemos. ¿Quién le da un abrazo a Sandy? Yo. Ay, no. ¿Quién va a orar por el pastor? Yo. Ay, no, que ore otra gente, pero yo no voy a orar por el pastor. Hay cosas que Dios te llama para hacer, funciones específicas, y a veces endurecemos nuestro corazón y no lo hacemos. Y qué triste se siente uno cuando tú ves que lo que tú no hiciste hay otro que se acerca y delante de tu nariz se lo hace. Es un galletón sin mano. Amén. Hay veces que nos pasa eso. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay cosas que Dios nos manda a hacer, no las hacemos. Si oímos hoy la voz de Dios para hacer algo para su obra, amado, no endurezcamos nuestros corazones. Un hombre como este, que aunque era del pueblo de Dios, no era de aquel lugar. Dios puso en su corazón este sentir y llegó un momento como una mujer cuando está embarazada. Todo aquello fue como un embarazo. En los primeros meses, ¿verdad? Ese vientre va creciendo, pero llega el momento donde ya se acerca el momento del alumbramiento, y cuando llega aquel momento, esos dolores de parto se van incrementando, ¿verdad? Y esas contracciones, y llega un momento donde eso da luz. Y viene un niño. Y así se encontraba Nehemías, en ese proceso en el cual Dios puso eso en su corazón hasta que llegó el momento para hacerlo. Así es, las cosas que Dios pone en nuestro corazón, hagámoslas en el momento en el cual Dios nos dice que las hagamos. Póngase de pie en esta hora. Si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor y hoy quisiera entregar su corazón a Cristo, no se vaya de este lugar, no endurezca su corazón. Entregue su corazón al Señor y permita que Él empiece a reedificar sus muros, a edificar su corazón, a guardar su vida y su trayecto en esta tierra. Y sobre todas las cosas, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Dios es maravilloso, Él es un Dios de amor, un Dios perdonador, que no importa lo que usted haya hecho. Dice Isaías, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, van a ser emblanquecidos como blanca lana. Él perdona todo pecado de la humanidad. Todo aquel que haya pecado, Dios lo perdona y nunca más se acuerda de ese pecado. Si alguien por las redes nos escucha y hoy quiere entregar su vida a Cristo, pues vamos a hacer esta oración. Si hay alguien en este lugar que quiere pasar al frente, también el altar está abierto. Hagamos esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo especial de tu palabra. Oro, Señor, en esta hora, para que tú, Señor, entre a mi corazón, perdone mis pecados
restaure, Señor, mi vida. Concede, oh Dios, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y que tú me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. A ti, Señor, me entrego en esta noche. Tuyo soy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, oramos en este momento que nos despedimos. Oramos por este pueblo, Señor, que ha estado en este lugar. Que la palabra dada, Señor, pueda calar en los corazones. Que todo aquello que tú has puesto en cada corazón para hacer, Señor, venga un convencimiento profundo. Tanto así que afecte, Señor, aún el semblante del rostro de cada uno de nosotros. Ese peso, Señor, de ese llamado sea en nuestras vidas para hacer tu perfecta voluntad. Concede que hoy, oh Dios, podamos llegar a nuestros hogares y aún en nuestras camas meditar acerca de tu palabra. Guarda en esta hora nuestra salida de este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, y Dios te guarde en esta hora. Saluda a tu hermano, dile que le amas en Jesús. Aleluya. Cristo viene pronto.